Eran las 12 de la noche en ese pequeño pueblo de Durango, cuando de pronto un escándalo se escuchó recorriendo las calles. Me asomé por la ventana, abierta para soportar el calor de esa noche, y vi cómo se fueron apagando una a una las luces que apenas iluminaban la calle. Las luces de cada casa se apagaron con segundos de diferencia, y entonces los vi pasar. Al menos 6 bultos corriendo de forma chueca, casi como si fueran simios que aprenden a andar en 2 patas. Se asomaban por las puertas de todas las casas, gritaban, y así, en bola, se metieron por el callejón a unos metros de donde yo me encontraba. Escuché ruidos en el techo. Mis abuelos eran ya muy mayores, y aunque yo tenía 14 años, me sentía el hombre de la casa. Salí a revisar. Una escalera de madera estaba mal acomodada al lado de la puerta. Subí al techo por ella. Arriba, el abuelo fumaba un cigarro y observaba a lo lejos. Los gritos de aquellos hombres, casi aullidos, llenaban las calles del pueblo. «Ven, mijo, mira», me dijo sin voltear. Me acerqué a él. A lo lejos, aquellos 6 hombres que habían pasado por la casa se unían a una jauría, solo así le podría llamar, que recorría a toda velocidad la calle principal. ¿Cuántos eran? 25, 30. Era difícil calcularlo por lo rápido que se movían. Y entonces mi abuelo interrumpió mis pensamientos. «Tu papá nunca los vio. Piensa que son inventos del pueblo». «¿Pero quiénes son, abuelo?», le pregunté. «Son las bestias de Mayo». Pasábamos en el pueblo las vacaciones desde que éramos niños para visitar a los abuelos, a veces con nuestros padres y a veces solos, y siempre era reconfortante visitar a los abuelitos y a algunos tíos y primos que quedaban regados por los pueblos vecinos. Lo que ocurrió aquella noche me marcó, y es que lo que vi no fue un sueño, no fue mi imaginación, fue completamente real. Recuerdo los ladridos de los perros, la mirada de terror de mi hermana del otro lado de la ventana, los comentarios de la gente en la calle al día siguiente, o a otros niños platicando en la tienda cuando jugaba fútbol con ellos. Sí, mi papá salió a correr los de enfrente de la casa. Hoy nosotros los seguimos corriendo por unas cuadras para ver qué hacían. A mi mamá le dio mucho miedo y se puso a rezar. En fin, todos contaban cosas distintas, pero lo que me quedaba claro es que todos lo habíamos vivido. Si fue una alucinación, ¿alguien sabe si pueden alucinar lo mismo 2500 personas? Me provocaba mucha curiosidad el hecho que ocurriera, que todo el pueblo hablara de eso, pero no comprendía aún la importancia de lo que había presenciado, de lo que podía comprobar. Eso pasó hasta días después, cuando el abuelo me preguntó si mi papá nos había contado alguna vez esa historia, la leyenda del pueblo. «Para nada», le dije, sin aclararle que a veces mi papá parecía preferir olvidar ese pueblo en el que nació. «Todo data de hace más de 100 años», comenzó la historia el abuelo, «cuando llegaba a su fin el movimiento de la Revolución Mexicana. Este pueblo aún era de 2 o 3 callecitas que agrupaban algunas viviendas de la gente que sembraba en los alrededores. Y mira, entre los revolucionarios fue común el crimen, el robo en los pueblos en los que llegaban. Se llevaban a las muchachas, mataron también a gente inocente. Las víctimas de todas las guerras no nos faltaron por aquí. Sin embargo, había un grupo de soldados tan violentos, tan malignos, que se ganaron la expulsión del movimiento. Habían dado
Grandes triunfos, sí, que cimentaron el control de territorios estratégicos, y solo por eso se salvaron del fusilamiento. Y aunque los soltaron en pueblos distintos, muy lejanos el uno del otro, al final todos terminaron juntándose y comenzaron a vagar por los pueblitos de la sierra, haciendo fechorías, asesinando personas de las maneras más crueles que te puedes imaginar. Hay quien dice que le arrancaban la piel a los más débiles, frente a todos, frente a todo el pueblo. Luego le hacían las cosas más horrendas a las mujeres, frente a los hombres de su familia. Los caballos terminaban arrastrando cadáveres por kilómetros hasta dejar unos restos rojizos llenos de carne, de huesos, de sangre, a los que ya no se les reconocía que alguna vez pertenecieron a una persona. Arrasaban con todo, desde los más viejitos hasta los bebés, y hasta a los pobres animales que no les sirvieran para comer, terminaban ejecutando. Dejaban un rastro de muerte por donde pasaban, la peste de los cuerpos pudriéndose en los poblados que tenían la mala suerte de cruzarse en su camino. Terminaba llegando kilómetros a la redonda. Los rumores de las bestias, como les llamaban, comenzaron a salir de la región. Llegaron a oídos de altos mandos revolucionarios. Se lanzaron varias veces patrullas a buscarlos, pero no daban con ellos. Eventualmente, se quedaron unas semanas en una pequeña finca no muy lejos de aquí. Vinieron al pueblo y se robaron a algunas muchachas, niñas, casi, de entre 12 y 16 años, y se las llevaron para allá. Terminaron con la familia que vivía ahí y con los trabajadores, pero hubo un niño de unos 4 años al que por alguna razón le perdonaron la vida. El niño corrió hasta aquí, hasta este pueblo, y pidió ayuda llorando por las calles, y nadie salió. Nadie siquiera le abrió una puerta para socorrerlo, para darle agua o un pedazo de pan. Y el niño, llorando desesperado, terminó tomando el camino para bajar hacia el pueblo más cercano. Dicen que se lo topó una patrulla de soldados de la Revolución, que lo subieron a un caballo y lo llevaron a su campamento. Y eventualmente, la historia que contaba el niño habría terminado llegando hasta el mismísimo Pancho Villa, quien ordenó a un puñado de sus más feroces soldados perseguir y ejecutar a las bestias. La orden era matarlos en donde fueran encontrados. Estos soldados llegaron al pueblo y preguntaron por aquí en las casas en dónde estaba la finca en la que se escondían las bestias, pero la gente por miedo no respondió. Alguno de esos malditos se dio cuenta de que ya los estaban buscando y alertó a los demás. Salieron huyendo de la finca hacia la sierra, pero antes de irse, asesinaron a las muchachas que se acababan de robar. Lo que los soldados encontraron en la finca fue enfermo, aterrador. Ya no solo se alimentaban de los animales, habían comenzado a alimentarse de sus víctimas, y haciendo también que las jóvenes secuestradas participaran del canibalismo para sobrevivir, así fuera, comiendo a personas que llegaron a conocer. Subieron a la sierra a toda velocidad, y hasta el pueblo llegaron los sonidos de una balacera que duró por horas. Nadie más bajó, ni las bestias, ni los soldados, y de los caballos hubo rastro. Fue un terrible recuerdo. Años después, una familia pobre se refugió en una casa vacía, una de las tantas de las que aún quedaban en pie en este pueblo abandonado. Y una noche de mayo, mientras su bebé no dejaba de llorar, escucharon cómo una jauría de fieras corrían por las calles lastimando a los animales. Cerraron puertas y ventanas con los seguros que tenían y se limitaron a escuchar. Había gritos, llantos, aullidos.
Al día siguiente una señora afirmaba que su hija había desaparecido, que se la habían llevado las bestias. La familia refugiada aquí en la casa, hijo, era la de tu tatarabuelo. Se refugiaron justo aquí, donde estamos parados. Y años más tarde les volvió a tocar ver cómo pasaban las bestias en alguna noche de mayo. Luego las apariciones se fueron haciendo cada vez más esporádicas, a veces pasando décadas enteras sin que regresaran al pueblo. Dicen que es una maldición que tenemos, por no haber ayudado a ese pequeño, por habernos paralizado por el terror a esos monstruos, que por eso seguirán bajando cada mayo que puedan para atormentarnos, para no dejarnos olvidar. Antes, las visitas siempre significaban la desaparición de alguien en el pueblo. Pero quién sabe, quizás era coincidencia o quizás eran muchachas que aprovechaban el escándalo para huir de los padres y escapar con los novios. Eso casi nunca pasa, pero la gente prefiere pensar en eso, a que algo terrible le ha pasado a sus hijas. Ojalá que no se hayan llevado a nadie esta última vez. Me di cuenta que nunca había escuchado con tanta atención a mi abuelo cuando terminó su historia. No entendí por qué mi papá no me platicó jamás al respecto, pero una vez sabiendo la historia, me comenzó a aterrar más ese recuerdo, ese sonido, los hombres recorriendo las calles, ese en particular que miraba hacia mi ventana como si adivinara nuestra presencia. Ustedes comprenderán que por ninguna razón he vuelto a visitar a los abuelos en mayo. Comunidad, gracias por escucharnos, esperamos que hayan disfrutado de esta historia y no dejen de comentarnos si la conocen o si conocen una leyenda similar. Sería genial tener algún tipo de comentarios de gente de la región. Si no están suscritos a este canal, háganlo, es el momento, estamos súper emocionados de acercarnos ya al 500,000 y por supuesto, no se vayan a ir sin dejar su pulgar arriba a este video. Nos escuchamos el domingo, pero mientras nos leemos en Twitter ahora mismo si quieren. El link, como siempre, está en la descripción del video. Gracias por escucharnos en otra edición de Relatos de la Noche.